cómo se han relacionado ustedes desde su infancia, sus padres, quienes los llevaron por primera vez a una mina, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo empezaron ese trabajo minero desde una perspectiva más personal, de tal modo que las experiencias pues personales y de las personas de cada municipio sirvan para nutrir este documento del que hablamos, ¿cierto? Para demostrar, para poder poner en conversación eso que ustedes tienen que decir y esa forma propia de hacer minería en comparación con formas de hacer minería distintas que son las de las gran minerías, ¿cierto? Demostrar que es una forma distinta con sus propias maneras. Entonces digamos, las preguntas que quisiéramos hacerles es un poco cómo fue su relacionamiento personal con la minería, cómo llegan a hacerlo, desde cuándo hay minería en sus territorios, qué tipos de minería ha habido y si han habido otras, porque por ejemplo en Cumbal, aunque hoy solo se hace minería de piedra, hubo un tiempo en el que hubo minería de azufre y minería de hielo, de nieve. También, por ejemplo, en la Llanada hay una minería de manganeso, hay otros tipos, ¿cierto?, de minería. Puede haber preguntas, por ejemplo, si ustedes han trabajado en minas propias, ¿cierto?, de su propiedad, o han sido trabajadores, ¿cómo son esos modos de trabajo? ¿Verdad? Yo propongo que hagamos una pregunta. No le hacemos muchas preguntas para que las personas lanzan una pregunta y que el auditorio vaya contestando y después lanza la siguiente. Listo. Bueno, entonces para comenzar, ¿cómo se vincularon ustedes con la minería? ¿Cómo es esa historia de la minería personal? Si quieren, pues comencemos ahora. Si quieren, vamos dando una ronda. Por acá, Don Jadir. Don Hardy. Sí, claro. Bien, me hacía recordar que desde pequeño mi papá me llevó a la mina. Y mi contacto con la minería pues fue esa, de niño acompañé a mi padre. Aprendí de muy niño, de 8 tal vez o 10 años, aprendí de lo que es entrar a un socavón. Aprendí a no tenerle miedo al tema de lo que es ingresar a las entrañas de una montaña, a relacionarme con el tema de saber que ese es un sitio de trabajo, no es una cueva cualquiera, es un sitio de trabajo donde se lleva a cabo pues toda una actividad. Posteriormente, bueno, tuve la oportunidad de realizar formación académica, pero la fuerza de la tradición hizo que volviera a mi territorio hace más de 25 años y me convertí, fui ganándome el noble título de ser minero. No es que uno ya sea minero porque medio raspó por ahí no, ser minero, pues ustedes saben muy bien, hay que ganarse ese oficio y hay que aprenderlo. Entonces lo aprendí joven, ciertamente con una formación académica, pero muy, muy atento a lo que es el desarrollo de esta actividad. Y me di cuenta ciertamente que había mucho que progresar, mucho que hacer. El desarrollo de la minería entonces viene siendo un paso a paso, desde lo muy artesanal hasta convertirlo probablemente en algo un poco más desarrollado en términos de tecnificación y en términos de organización. Entonces probablemente entonces me detendré un poco más adelante. Pero esa fue como mis experiencias hace 25 años, ya que vengo por allá en 2003 me asocié ya a la cooperativa como minero y sí, siempre pues he trabajado en
digámoslo entre comillas, mina propia. Pues sabemos que las minas, el subsuelo es del Estado, es una concesión, la concesión la tiene la cooperativa, pero estos trabajos, de acuerdo a cómo se van concesionando, pues se respetan mucho. Entonces uno puede hablar de que ese trabajo, ese socavón o es de uno, entre comillas, pero se respeta mucho eso. Doy la palabra para este lado. Bueno, en el municipio de Mayama, la minería, pues, tiempo que yo llevo en el municipio, podemos manifestar que pues, hay esa clase de minería que se realiza, la de oro, y también de material de construcción, lo que tiene que ver piedra y arena, ¿sí? También había manganeso, pero esa mina fue cerrada, ya no están trabajando hace años, pero podríamos hablar que un 50% de esta minería se ejerce por generaciones, ¿no? Se ha venido dando, ¿sí? Que han quedado, pues, durante las generaciones que han pasado, han quedado los familiares con esta minería y la vienen trabajando, y otro 50% ya es minería, pues, de gente que no ha tenido la generación, pero que ha entrado a hacer la minería. Se ha incrementado en los últimos años un poco más, ¿sí? La minería, pero también hemos mirado, pues, como a la vez ellos están conformados mediante una asociación indígena, ¿sí? Están representados por ellos, y sí se ha mirado la parte que hablaba el compañero de la tecnificación, ¿no? Y sobre todo eso garantiza mejores condiciones para ejercer, pues, esta actividad de la minería, y mejores condiciones, pues, para los trabajadores, ¿no? De lo que se tenía antes. O se mira que se tiene una mejor responsabilidad por parte de las personas que hacen esta minería artesanal en nuestro municipio, ¿sí? Una responsabilidad, pues, mucho más mayor frente a esta situación. Entonces podríamos decir que se ha tenido un poco más de responsabilidad, ¿sí? A pesar de que ha habido muchas dificultades que se les ha presentado a ellos durante varias generaciones, y creo que lo tocaban los compañeros anteriormente, antes de a lo que llegué, frente a las dificultades que se presentan, pues, en la parte de ejercer esta minería que es ancestral, ¿no? Durante años se ha ejercido, y pues como los tiempos son cambiantes, pues igual la minería de antes no puede ser la misma minería, pues, de ahora. Entonces eso es lo que, pues, hemos podido trabajar en Mayama, que hemos hecho, pues, el acompañamiento, el conocimiento también que tenemos desde el resguardo, porque antes de ser alcalde tuve la oportunidad de trabajar en el resguardo también y apoyar, pues, a este sector. Una pequeña preguntita, la gente nueva que ha entrado, ¿cierto? Que no es de tradición, ¿es gente de todas formas de Mayama o es gente de afuera? Pues ahí ha entrado, la mayoría son gente de Mayama, pero sí ha entrado gente de otros municipios. Hay, pues, algunos de Guachavés, algunas personas, ¿sí? Que por frontera están en el municipio, pues, de Mayama, pero sí la gran mayoría, pues, diríamos, de los propietarios es de Mayama. Ya lo que es en sí las personas que acompañan a hacer este ejercicio de la minería artesanal sí son de diferentes partes del departamento, pues, de Nariño, que van, pues, por una opción, pues, de una oportunidad de trabajo. Gracias. Sí, señores, venimos de Cumbá. Yo, pues, aprendí a trabajar con aquí presente don Mito Rosero, que fui trabajador de él. Trabajé durante 12 años. Yo comencé a trabajar desde 14 años, desde que se comenzó a triturar, a rajonear, desde esa época. Pues como ya se vino dando, pues yo ya a la cuenta, como dijo él, yo ya sabía cómo era el trabajo, pues yo por ahí conseguí un pedacito de tierra, como sabía dónde existía la piedra, yo como ya sabía, entonces pues yo ya me fui como decir, apartando de él y trabajando propio. Pues y ahí estamos hasta ahora, dando gracias a Dios, pues ahí con algún trabajador que me acompaña acá, como el amigo Edel me visitó allá, pues allá es como una parte como lejana y poco trabajador ahí allá, pero pues, sin embargo, pues sí le estamos haciendo ahí al trabajito también. Eso no es más.
Bueno, mi enfoque hacia la minería viene prácticamente desde que yo tenía prácticamente toda mi vida. ¿Por qué? Porque mi padre, gracias a los esfuerzos que hubo anteriormente, de mirar y observar que eso se podía explotar, decirlo así, la tierra, se enfocó a ese lado. Entonces, por parte de mi padre y de mi madre, se han enfocado desde toda mi niñez prácticamente, hasta ahora. Mirarle el esfuerzo de ellos que tuvieron, de darnos, por lo menos, en mi caso, formamos 4. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Gracias al esfuerzo que ellos tuvieron desde el principio, nos dieron una educación. Entonces, mi enfoque al principio no era de ser prácticamente un minero, no explotar un cantero, que se llama prácticamente en nuestro caso. Mi enfoque era totalmente diferente. Por circunstancias, pues, de mi pueblo, de mirar que no hay oportunidades, salgo. Me radico en Bogotá un par de años. En esa época me educo, adquiero unos pequeños conocimientos de tecnología, automatización industrial, la cual en este momento estoy intentando aplicarlo en mi mina, ¿no? Decirlo así, no en mi mina, sino en mi predio, ¿ya? Pero pues la necesidad de mirar que no tengo trabajadores, estamos enfocados en una época que se llama prácticamente la era de cristal, que las personas no están con el enfoque de antes, que usted podía trabajar y prácticamente con pocas cosas, ¿ya? Ahora la época nos obliga, o por lo menos en mi caso, me obliga a tecnificarme. Mejores condiciones para mis trabajadores, mejor calidad de producto para los clientes y aprovechar hasta el máximo la explotación que yo estoy realizando. Entonces, aquí viene la necesidad de yo enfocarme más a este sector, enfocarme muchísimo más. Tomo una responsabilidad de hace prácticamente un año de mirar una asociación que está prácticamente a punto de llegar la licencia de una caducidad por tantas problemáticas que tiene. Ahí donde viene mi esfuerzo de enfocarme más, de mirar qué puedo hacer para poder sacar adelante esto, tanto como mi enfoque personal como asociación. Entonces viene un esfuerzo inmenso, las cuales por lo menos, repito, gracias a ustedes, coordinadores y todos, de que nos miren una pequeña voz, de que nos escuchen en otros medios, porque por lo menos hemos tenido reuniones prácticamente con todas las asociaciones, empresas, organizaciones a nivel de acá de Nariño, con las entidades, las cuales únicamente ustedes cumplen o ustedes no pueden seguir trabajando, ¿ya? Entonces, este enfoque me da más otra oportunidad de seguir intentando luchar, pero cogidos de la mano, porque independiente no lo podemos lograr. Y el día de mañana, yo miro que acá hay personas que están enfocadas, no por personal. En la asociación lleva mucho esfuerzo entre todos, que unidos sí pueden lograr, pero independiente no. Va a haber muchos tropiezos, muchas cosas que a uno le llega el momento de decir, no, yo renuncio. Por lo menos en mi caso, yo tengo ya una experiencia totalmente diferente a este mundo de la minería, que yo puedo llegar en el momento de hoy, puedo decir, no, renuncio
y me voy otra vez a mi trabajo, a lo que yo verdaderamente me enfoqué o estudié, ¿ya? Pero, como quien dice, a los obstáculos en veces a uno lo hacen más fuerte para poder enfocarse más y más. Eso es una trayectoria lenta, pero que a largo plazo vamos a dar un resultado. Pero pues el problema más grande que yo le miro actualmente es las autoridades competentes, que a nosotros nos exigen demasiado, pero prácticamente a cambio de casi nada. Nos comparan con unas multinacionales y nosotros quedamos sin recursos. Entonces mi enfoque es, desde pequeño, tomo una pausa como para coger más fuerzas a esta minería y seguir otra vez luchando. Sí, de todas maneras, buenos días. Sí, yo fui minero desde los 13 años, porque mi padre fue minero, pero fuimos obreros. Mi papá me llevó a yo de 13 años a una mina donde estaba trabajando él. Y fui aprendiendo ahí poco a poco a trabajar, porque antes existía la ley de la esclavitud a los dueños. Ellos tenían que hacer lo que ellos decían, tiene que hacer uno, y no era, lo iban sacando con todo Chile, no les importaba nada. Había una violación, pues, como de los derechos. Entonces, a pesar del tiempo, ya yo me fui formando, ya fui madurando, llegué a los 15 años, a los 18 años ya era un hombre completo con todas mis fuerzas, que ya me podía vulnerar los derechos. Cuando uno está pequeño hasta le vulnera los derechos, hasta le pegan a veces. Hay gente que es así. Entonces, como ya pasó el tiempo, me fui dando cuenta de que uno de peón pues no gana casi nada, lo que hace es enriquecer al dueño. A veces hasta el tiempo de antes, hasta de la comida a veces sufría. Entonces con un hermano más pequeño que era de 12 años nos fuimos a una montaña. Cogimos una olla, un papel, el machete, una cobija y nos fuimos a la bombona a buscar vetas. Dormíamos en el monte, debajo de unos árboles, ahí dormíamos. Amanecíamos y otra vez de nuevo, así fue. Y en una parte ya hallamos un hilo, yo como ya conocía de la mina, lo cateamos, tenía. Entonces, ¿qué dijimos? Pues plata no hay. Saquémonos prestado unos amigos para ese tiempo los botellones. Cargado un poquito de remesa, el botellón, las cobijas, fuimos haciendo pascanas, quedándonos otra vez en el monte, en la montaña. Así fuimos llegando ya hasta donde se fue. Hicimos el trabajo. Pues poco nos daba. Trabajábamos desde las 7 hasta las 8 o 9 de la noche. Y a veces hasta las 11 de la noche, para poder subsistir. Así era, así pasamos. Después otra vez alcanzamos a pagar ya lo que nos prestaron. Sí, nos fuimos a comprar el zinc. 4 horas de camino, pues también, hasta donde llevaba carro, todo lo llevamos a Longo en Pascanas. Hicimos el rancho. Seguimos trabajando, aunque sea mal, pero porque la minería es de trabajo, no es tan fácil tampoco. Decir que eso es fácil, no, eso es duro. Y tiene que ser uno berraco para no dejar botando los trabajos y seguir. Entonces, ya hicimos un ranchito tapado con papel, pues, y después ya conseguimos así unos pocos recursos y ahí trabajando. Y no digo, ya compramos el zinc, lo llevamos en Pascanas, aguantándose el hambre. Nosotros somos unos berracos, nuestros padres nos enseñaron, nos dejaron el legado de la honradez y el trabajo. Riqueza no nos dejaron nunca, porque así viene la descendencia. Y así es la minería tradicional que va de generación en generación, la medicina tradicional. Nos dejó eso y así tiene que seguir. Después, otra vez de nuevo sacamos prestados unos recursos, hicimos un molino de 3 pisones.
porque ya en el botellón ya no era posible, no nos daba ni para nosotros mismos ni para la comida. Sacamos esa plata y hicimos el molino. Y con eso mismo pagamos la deuda. Y es a donde hasta ahora tengo la mina yo, que tengo de los 13 años, tengo 65 años ya. Y ahí hemos trabajado, hemos dado trabajo a los de las comunidades, de nuestro territorio. Y hemos podido también ayudar a algunos hijos para que se eduquen. Pero para grandes riquezas no ha dado porque es medicina tradicional. Nosotros siempre pues, trabajamos a puro martillo, cuña y taladros. Donde era duro, pues nos conseguíamos los taladros de diamante, los hacíamos afilar y a puro cuña. Cuando ya pude, pues yo me robé otro arrancador y a 2 arrancadores de un socavón. En un año le metimos 76 metros a pura mano. Eso hicimos, sí, pero siempre, pues como todo, hay pobres, las minas pobres que tienen oro. Si partes, pues hacía las moliendas, quedaba completo y partes quedaba debiendo. Pero así haciendo deudas, la seguía haciendo. Y hasta ahora estoy trabajando. Y riqueza no me ha dado, pero para comer sí me ha dado. Exacto. Eso sería por mi parte. Y he sido contento porque pues uno con su trabajo come su comida cuando uno quiere y nadie le dice nada, porque pues, si lo ajeno no se puede ir metiendo la mano nomás. Eso sería por mi parte. Una pregunta. Usted comentaba que empezó la exploración con su hermano de 12 años en la mina de La Bombona, ¿cierto? A mí me gustaría saber, bueno, primero, de pronto si recuerden qué año fue eso, y segundo, para ese entonces, ¿quién o quiénes eran los propietarios de la mina de La Bombona? No, nosotros fuimos a buscar, allá no era, dueño, comenzamos a buscar por todas partes. Y al fin comenzamos hallando en El Salvado. Ahí es no minas, no son vetas, sino son hilos nomás. En eso ahí trabajamos y hasta ahora pues ahí tenemos el trabajo. Pues yo dentro de mi parte estos días no he ido porque pues siempre he estado ocupado para acá, siempre me pusieron de autoridad del cabildo, no se puede servir a 2 señores. Perdón, yo le aporto un poco la historia de La Bombona. Yo trabajé allá en la mina de La Bombona, trabajé 8 años. Era pues arrendado pues, a otro señor. O sea, lo que pasa es que esa mina de La Bombona pues prácticamente fue explorada por un presidente, ¿no? del Ecuador, que fue Eloy Alfaro. Él había sido el primero que había explorado esa mina. Ahí están los caminos, todo por donde había sabido entrar de primero. Y después de eso ya pues creo que los ecuatorianos, pues según lo que decían, que se habían dado cuenta y que estaba echando la plata para acá y como que lo quemaron. Llegó allá y lo quemaron. Entonces, en vista de eso, después entraron los gringos. Después que entró el un señor que llamaba Juan Model, ese ya es gringo ya. Él pues hizo un trazo para allá, para la Bombona, que ya está. Y luego pues entró un técnico directamente para la exploración. Y no, pues ese había dicho pues que prácticamente la mina de La Bombona, para eso pues decían que la mina de La Bombona que ha dicho que está sostenida en 3 pilares de oro, porque ahí tiene el cerro, y que todo el Huarcalá y que todo, no, pues y eso es la verdad, porque todas las vetas se encajan por ahí. Entonces yo creo que pues después de eso trabajó Juan Model, pero pues estuvo trabajando en esos trabajos y un trabajo que había dejado Eloy Alfaro, como que había dejado pues un trabajo grande por encima, como en un tambor, ¿no? Entonces que los trabajadores habían descubierto eso y se entró pues Juan Model se entró por ese hueco para arriba y eso pues prácticamente estuvo todo eso envenenado, intoxicado, porque allá esa mina tiene mucho tóxico, mucho veneno. Y que de ahí, no, pues él ya fue ahí y se envenenó directamente a lo que ya entró allá. Cuando salió de allá ya envenenado. El gringo. El gringo, el que hacía trabajar allá. Entonces, pues totalmente pues ya llegó aquí a Pasto, de aquí para que iba a Estados Unidos y murió ya, en el avión murió. Y después siguieron entrando vuelta pues ya otros trabajadores
No, después ya entró la pequeña minería y a lo último, pues, ya a última hora entré a trabajar yo también. 8 años trabajé yo en esa mina. Pero ahí ya se trabajó con un molino de pisones, de 5 pisones. Estaba trabajando yo. Y ahí tenía hasta 18 obreros, habían ahí. Y cuando, no sé si lo recuerda, cuando murió pues el propietario gringo, ¿sí? ¿Cómo, o sea, luego a quién le quedó, digámoslo, le sucedió a él? Y ahí como que entró otra compañía. Ah, otra compañía. Otra compañía. Esta sí yo ya no estoy enterado de esta compañía. Gracias. Tu camino. Sí, me toca. Tenía una pregunta. La mina que usted menciona lleva más de 50 años trabajando. Sí, claro. ¿Cierto? Porque empezó a los 13. No, claro, no, es que esas minas, las minas viejas era pues la Bombona, el Tábano, la Concordia, esas son minas viejísimas, ¿no? Esas ya pasan por ejemplo el Diamantes pasa de 150 años ya. Eso ya no, pero hasta ahorita todavía están trabajando. Esas minas están trabajando, eso, y sigue pues la minería normal. Eso es lo que pasa. Esos gringos no serán los mismos cercanos a los de la Llanada, los canadienses. Probablemente, ¿no? Sí, de allá no se recuerda el nombre, ¿cierto? De esos gringos, ¿o sí? Ya bueno, mi papá se acuerda de algún gringo por ahí que se llamaba Juan, dice, pero no, es difícil, ¿no? Los más antiguos deben haberlo recordado, saber bien. Pero ciertamente, pues los canadienses y algunos estadounidenses sí consiguieron las concesiones allá para trabajar en esos sectores, ¿no? Por ejemplo, en la Llanada, en el sector del Canadá, y dejaron poniendo la mina ahí en Canadá. Entonces, el nombre, entonces sí fue una época donde ellos pues adelantaron esos trabajos, como siempre pues hacen lo que se llama la explotación, pero realmente pues al pueblo y a la gente no le dejan nada. Por eso surgió la iniciativa después de que antes de que lleguen otros gringos a trabajar, pues mejor asociarse y reclamar los títulos para la gente del mismo pueblo. Y así fue como surgió la cooperativa hace más de 40 años. Por ejemplo, el Tábano, pues allá había sido obrero mi papá de Pupiales, María Hernández. Y él pues estuvo hasta que suspendió la mina. Lo que pasa es que ya, pues allá que trabajaban como 1000 hombres en la mina del Tábano. Allá sacaban 3 cargas de oro, 6 quintales de oro fundido, y se lo llevaban para Estados Unidos. Y luego ya después todos los obreros metieron un sindicato. Y entonces ya con ese sindicato ya no les alcanzó a pagar todo lo que los exigía por medio del sindicato. Entonces, pues, de acuerdo a eso, pues lo suspendieron. Entonces es que dijeron que la mina del Tábano no la suspendían porque pues prácticamente ya no había mineral, pero sí lo suspendieron por el sindicato que le tocaba pagar eso. Entonces dicen que se levantó la mina, de ahí ya pasaron pues para acá, para la Bombona, para el Diamante. Hay otra mina para el Desquite. Pasaron a todas las minas, la Barbanera. Es que Guachávez tiene mucha mina. Gracias. Bueno, entonces, bueno, como la pregunta es, ¿cómo empezó usted como minero, no? Bueno, yo sí fui a trabajar como minero, como obrero desde 10 años, más o menos en la mina del Desquite. Ahí trabajábamos ahí éramos 5 personas. Y el dueño era un señor, yo no sé de qué parte sería ese señor, era el dueño de la mina según. Pero ahí sí es propiamente artesanal, porque yo creo que hasta ahora ahora no hay entrado a socavones, pero allí es la tierra muy blanda, entonces todo era, el sostenimiento era en madera.
Entonces por lo menos ahí como es blanda el suelo, entonces todo va enmarcado en vigas. Digamos, no en vigas, se llamaban soleras, o sea que se pone una solera hacia abajo con patilla y luego ahí van los pues que llaman las, a unas le dicen las puertas, pero ahí son las palancas las que van allí. Ponen con patilla en la solera de acá porque es para que sostenga y no se hundan las palancas. Y luego se pone las palancas, luego se pone el capiz hacia arriba y luego se va con atiz de empuje, llama. ¿Por qué? Porque como todo es blando, entonces tiene que ir con atiz de empuje. Y lo mismo forrado, bien forrado para que no se exprima la carga que queda para los lados ni tampoco para arriba. Así trabajé yo trabajé por ahí en el 63, entre yo porque tenía 10 años. Ahí trabajé como un año, creo. Un año trabajé, en ese tiempo el precio del obrero valía 8 pesos. Y luego pues salió que para allá, eso de Policarpa, pues allá sembraban mucho maíz, frijol y café, maní. Entonces para allá estaban pagando el día a 10 pesos. Entonces yo dejé la mina y me fui a ganar los 10 pesos para otra parte, y agricultura ya no en la mina. Pues yo como me ha gustado recorrer siempre la tierra, digamos ya así, no tanto pues, un poco claro que porque en el trabajo, pues en la casa pues era muy poco el trabajo, porque el trabajo en la agricultura solamente era siembra de maíz, papa y trigo. El trigo pues nos daba para comer, pero también nos daba para vestir, porque ese era el único que había más comercio, el trigo. Y entonces y ganado pues también había, pues también se vendía también para algo que se podía sostener pues uno. Entonces luego pues me fui en el 69, yo ya me fui al Ecuador ya a trabajar al Ecuador. Allá estuve un año, en el 70 regresé y me fui otra vez a trabajar a la mina, a la Valvanera. De igual manera ya pues ya no era tanto con todo empalancado, porque allá ya como era parte ya más dura, entonces ya quemaban dinamita. Pero entonces era artesanal. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo era carretero nomás en ese tiempo. Las carretas todas eran de madera, incluso hasta la misma digamos hasta la misma rueda era de madera. Le forraban llantas así para que no se dañe la rueda. Ajá. Y entonces el taladro siempre se afilaba los mismos trabajadores, porque tenían fuelles, quemaban el carbón y luego pues ese carbón servía para calentar los fierros, ¿no? Los barcones que sacaban, sean las cuñas, sean las barras y sean los taladros. Entonces la cuña y la barra pues era el mismo filo, tenía el mismo temple porque tocaba templar, pero el taladro sí tocaba hacerle pala. Entonces tenía que hacerle la palita para poder hacer el hueco a puro martillo y dando vueltas pues. Ahí así se trabajaba ya la mina. No había maquinaria como ahora, es el facilismo. Hoy en día la gente no quiere trabajar, lo que bien decía acá el compañero, como uno ha trabajado, porque el trabajo no es tanto la ambición de la plata, sino solamente para el sostenimiento de la familia se trabajaba. Primero yo trabajaba en eso. En la Valvanera. Luego llegué a ser, como le digo, como administrador de una mina, y después llegué a trabajar como socio. También llegué a tener 7 trabajadores y también una empleada en la cocina,
pero también di trabajo, pues el sueño que yo tenía era dar trabajo a la gente, entonces yo eso lo hice. Pero ese trabajé como solamente como 5 años, 5 o 7 años más o menos. Tal vez no tanto, sí, tal vez unos 7 años trabajé así. Hice hasta un molino de pisones, todo eso hice. Pero eso es lo que llama artesanal, porque en ese tiempo, pues, los trabajadores que se rogaba, como decía acá el compañero, se llamaban arrancadores. Entonces tenía 3 arrancadores yo y los otros eran carreteros y un molinero. Entonces ellos eran que trabajaban, pues yo también trabajaba así poco, pero ya menos, porque como yo tenía mis trabajadores, entonces yo trabajaba menos, pero yo lo que me preocupaba era en comprar la madera, en comprar los explosivos, en comprar la remesa para los trabajadores y hacer contabilidad, pues, de lo que se va gastando para el día que se hacía se levantaba remesa, que siempre se llamaba, era pues para pagar obreros, pagar explosivos, pagar madera, pagar cocinera, remesa, flete, todo eso. Entonces en ese tiempo, claro, como la ambición no era tanto tener plata, entonces había veces demolidas que alcanzaba solamente para pagar obreros, más no para que le quede el diario a uno. Pero había veces que sí quedaba. Entonces todo eso, uno tiene el conocimiento de eso. Todo eso sí también quedaba. A veces, yo por lo menos de ese trabajo, pues sí compré una tierrita también, porque de todas maneras uno tiene que administrar también bien el trabajo. Pero también mucha plática también me la gasté, pues, también en la bebida, porque también me gustaba tomar, también me gustaba bailar. Entonces, de todas maneras, todo eso, pues no para eso, ¿no? Pero sin embargo, eso se ha trabajado. Referente a la de la mina de la Bombona y la mina de la Concordia, la mina del Tábano, yo no sé si la del Desquite también sería empresa, la mina de la Sonrisa, todo eso, sí la trabajaron, eran gringos. Trabajaron esos, como que sería el mismo socio que manejaban todas esas minas, no sé si sería, pero de todas maneras sí trabajaron. Pongamos la Valvanera, ya no sé cómo sería, pero son minas antiguas. Son cuántos años tendrán esas minas, pero son minas bien antiguas, donde habían empresas. Anteriores a usted. Esas eran empresas de gringos, propiamente, porque decía un compañero que él vive en Cali, por ahí en Candelaria vive él decía que él había sido niño en ese tiempo, entonces él fueron a vender comida ellos. La mamá era que fue a vender comida, porque allá eran unas empresas y habían comedores, pero que tenía que haber unas personas quien vendan la comida, entonces ellos fueron a vender comida. Y otro señor que fue gobernador, pues él ya es muerto, entonces él me contaba también que él había sido trabajador de esa mina y que también se llamaba Correo, el que sacaba la mina, digamos el oro, lo que es el compañero, en mulas. Entonces ellos se llamaban Correo, sacaban el oro en mulas para Guachabel, no sé, ahí sería, pues ahí sí no sé si sería que ¿cómo sería que después lo llevaban ya los gringos a otra parte? Ahí sí no sé cómo sería que se llevaban ya en avión, no sé cómo sería, pero de todas maneras hasta Guachabel ellos le sacaban en mulas. Y eso se llamaba correo. Entonces el correo solamente era para nomás de sacar el oro en las mulas. Eso era lo que me contaba el taita en ese tiempo. Pues ahora en día, pues lo que les decía ahora rato, todo se ha quedado al facilismo, todo maquinaria, y ya no dan trabajo mucho a la gente, se puede decir, es muy poco ya en algunas partes. Entonces, ¿cuál es la propuesta de pronto como nosotros lo hacemos? Nosotros ya lo hacemos por lo menos con la mina de arena. Nosotros hacemos directamente un reglamento cómo va a trabajar la arena cada usuario que tenga una mina de arena. Pero también tenemos hecho una resolución donde no nos cumple con el reglamento ni la resolución que está plasmada ahí, entonces nosotros mismos le suspendemos la mina. El cabildo, claro, nosotros, porque nosotros hacemos, como decir, unos estatutos.
dentro de la autonomía, lo que se ha hablado nosotros, dentro de la autonomía nosotros hacemos eso. Entonces, personas que no cumplen, entonces se suspende la mina. ¿Y quién hace el control y el monitoreo? La Guardia Indígena. Y ahí no entra Corpo Nariño. Ahí no entra Corpo Nariño. Por eso nosotros con Corpo Nariño si no permitimos. Ya ellos dicen, llegaron una vez a uno ya, no es que queremos trabajar unidos, que en la alcaldía, con el cabildo y nosotros, no señor. Nosotros queremos que venga entonces el director principal aquí a hablar con nosotros, no ustedes, porque ustedes son intermediarios. Eso ha sido la postura. ¿Por qué? Porque ellos violan las normas y la ley 99 de 1994, como que es esta, la violan ellos, porque ellos llevan lo que les corresponde a ellos y lo que les corresponde a los indígenas ya no la llevan a pronunciarse. Entonces ese es el error. Entonces nosotros aquí no permitimos ni que ustedes den concesiones de agua ni tampoco concesiones mineras. Eso ha sido siempre nosotros la posición que hacemos. Ya está. Y la tenemos clara en eso. Entonces por eso es lo que le digo, ahí no presencia Corpo Nariño ya en la mina de arena. Somos nosotros. Si nosotros decimos, bueno, ustedes nos fallan los compromisos, suspendemos, ¿y a quién van a ir a quejar? Porque es el cabildo el que administra el territorio, entonces ya no, y lo que se llama justicia también. Entonces, bueno, entonces ¿a quién van a ir a quejar? Entonces, eso es lo que ha faltado de pronto en algunos territorios que todavía no han hecho ese proceso. De hacer respetar propiamente nuestras propias normas y leyes que nos competen de acuerdo a la Constitución, con el cabildo. Y eso es lo que dice acá, como también él. ¿Por qué? Porque ahorita los cabildos, algunas personas buscan es ser gobernador, mas no por el conocimiento que tenga. Porque un gobernador tiene que saber las normas, las leyes para poder defenderlas, no para uno, sino para la comunidad. Eso es lo que se tiene que hacer, lo que decía él, pongamos, o usted que decía, muchos han buscado las transferencias, pero las transferencias no es para de pronto para decir es dueño de uno, sino para administrar. Y en eso estoy de acuerdo yo, que esas transferencias sí sean controladas por la Contraloría y la Procuraduría, porque de todas maneras debe ser así, para que las cosas se den, seamos diferentes a las alcaldías. Nosotros por lo menos yo creo nos vamos a independizar de las alcaldías, de la alcaldía, porque nosotros tenemos autonomía, entonces nosotros ya no vamos a contar con el alcalde. Porque ahorita por lo menos ya llega un alcalde que de pronto decía que no, que con él va a legalizar las minas, que por eso la gente que a votar por ese alcalde. Ganó, claro que ganó, pero no ganó consejo. Entonces le dio lo mismo que no haber ganado. Claro, entonces eso es las ventajas que tenemos nosotros como autoridades indígenas. Entonces si ahorita pongamos en este orden de ideas y con la conversación es así, y ustedes que son de Mayama, pues qué bueno que de pronto también conozcan estos procesos, porque es importante saber, porque Corpo Nariño no debe operar en los territorios indígenas. No, ¿por qué? Porque ellos simplemente cogen, ponen unas tarifas de cobro, pero es para sostenerse en ellos, no para nosotros. Y nosotros en cambio en Guachabés no. Es para pagarle a la guardia quien hace el control y la vigilancia. Y lo que sobra, pues de pronto para gastos adicionales, pero para la misma comunidad. Y ahí pues se puede darles de pronto hasta una remesa a las mismas comunidades, pero ya no que sea el gobierno quien sea dueño de lo nuestro. Eso sería por parte mía. Muchas gracias. Gracias. Pues eso, conforme se da la charla, pues acá en Cumbal hay nuestra autoridad de cabildo. En las minas de piedra yo creo no les han puesto ninguna exigencia el cabildo, nada. Pues mientras yo he pasado por la mesa del cabildo no ha habido esto. Apenas he encontrado demandas o algo así, nos ha dicho los alcaldes que han pasado, que se defiende por lo que los mismos indígenas les prohíben sobre el hectareaje que está dado.
de los mineros, de las 45 hectáreas. Entonces, eso es lo que, como viven al lado, hay casas al lado de las minas, entonces esos dueños son los que impiden. Por los explosivos que hay ahora, y de ahí antes, como era con cuñas nomás, entonces no había nada. Entonces eso es lo malo, que se oponen es los vecindarios. Pero no ha llegado los mineros tampoco a hablar con el cabildo. Que cómo se puede hacer. Ellos están involucrados apenas es con las autoridades de fuera. Entonces, eso es lo que pasa en las minas de piedra. En las minas de azufre, pues eso también el Estado nos prohibió, que no bajemos el azufre. O sea, ahí se puso de acuerdo pues el alcalde. En ese tiempo era el Jorge Arcos. Entonces nos prohibió el azufre, nos prohibió la nieve. La nieve, claro, como esas minas habían sido, que no habían sabido retoñar, y es donde se acababa, se acabó. Entonces, ahí quedamos. El azufre sí hay, como ese sí hay harto, hay de dos calidades de azufre, el polvorizado y el de piedra, buscado en piedra. A ese sí tocaba sacar con zapapico. Entonces ese hasta ahora, pero solamente son los que viven arriba en la ortiga, que llama. Entonces ellos bajan un poco de azufre, pero ya no las demás comunidades. Ya es muy poco, ¿no? Ya es muy poco, y lo venden al Ecuador. Antes también, pues, cuando yo todavía fui azufrero, entonces sí iba a dejar, en cuanto se fueron los molinos, conforme yo le digo que se fueron al Puracé, de Cumbal se fueron al Puracé. Entonces se bajaba el azufre y sí iba a vender al Ecuador. La nieve también sí iba a vender al Ecuador. En ese tiempo, como no había congeladoras, iban Cuya, Consacá, Samañego, era de ir en bestias. Entonces, para de mantenernos, porque las heladas, las granizadas nos dejaban sin víver en Cumbal. Sin nada quedaba. Sin nada. Eso, esas planadas, solo seguía llanadas, y eso quemado la hierba limpio. Entonces, en esa parte nos tocaba ir a los huaicos a buscar cualquier platanito. Por eso sabíamos viajar lejos. Y más pues era a Tulcán, al Ecuador, de allá era que nos manteníamos, porque pasábamos harina, de todo de allá. Entonces yo también fui fletero, iba a dejar el azufre, iba a dejar a la nieve, y pasaba con las cargas de allá a los graneros de Cumbal. Entonces ya andaba toda la noche, porque de acá con la nieve era a las 4 de la mañana o 3 de la mañana, era aclarar allá, porque nos cogía la guardia, nos quitaba limpio. Eso era otro. Eso era otro. La guardia quitaba cuando... Ahora de allá traíamos el víver para sostenernos en la casa. A veces nos quitábamos, llegábamos llorando, pues, que nos quitaron. Eso de allá, llueva o no llueva, era de venir de noche. Entonces así era pues el vivir de nosotros con el azufre. Y las minas de piedra pues hubo después, conforme les dije rato, ya en 1975, pero pues ya fue para la juventud. Entonces ahí ya hubo más trabajo, pues ya les dieron trabajo a los muchachos. Yo aquí, mi muchacho ya comenzó a trabajar como de unos 10 años en la piedra, iba a ganar algún realito. Yo vuelta ya me dediqué, pues a la cementera, a cuidar el ganadito, y tengo una montaña que se llama Huele, allá era de ir a quemar carbón. Entonces yo quemaba carbón vuelta en la montaña. Allá viví como unos 13 años en esa montaña. Eso había sido de mi padre. Y hasta ahora pues lo tengo y quedará a los hijos. Entonces, de allá vuelta me defendí en ese tiempo en el carbón y la leña, porque todavía no había estufas ni gases en Cumbal.
Entonces eso era para vez de mantenernos o mantener mi familia. Así pasa y llega pues la mina de piedra, conforme les digo, pues no es para todos, es para unos pocos nomás, conforme se dice, pues que van hasta ahora los muchachos o mayores a ganar, a quebrar piedra con el martillo, pues. Eso sí todavía existe. Existe, sí. Son pocos los mineros. ¿Qué vamos a decir que hay bastantes en minas cantidad? Allá? Son pocos. Gracias. Con respecto al azufre, el tiempo del azufre, más o menos fechado, ¿cuánto tiempo duró esa época en que se hacía minería de azufre? ¿Cuántas horas dicen? No, tiempo, más o menos de qué año a qué año. Yo he de haber tenido como unos 7 años. 7 años. Sí, porque toca de allá. Mi papacito me llevaba a cuidar los costales porque hay un punto que llama el derrumbo. Entonces hay un punto que llama el liadero, donde liaban la nieve. Hasta ahí entraban las bestias y para arriba era puro espalda, de bajar el azufre, bajar la nieve a la espalda. Eso fue por ahí como en el 62, hasta 1970, por ahí pues que bajamos. Ya, o sea, como de los 60 a los 70. Sí. Fue esa minería de azufre. ¿Y quién demandaba el azufre? ¿Eso para qué se utilizaba? ¿Y la nieve? El azufre se utilizaba cuando eso decían para que lo molían y era para los animales, para fungicidas, ya salió vuelta para eso de fungicidas. El fósforo mismo, pues. Entonces para eso se lo utilizaba. Yo todavía lo utilizo para el ganado, es bueno. Disculpe, el azufre actualmente se lo está utilizando desde bien antes. Para la pólvora también. Para abonos, para la misma de creación de explosivos. Sí, para eso se utilizábamos el hielo, que se lo saca de allá, lo hacen los famosísimos helados de paila, que están entre Cumbal y Huachucato, los otros sitios no son los mismos, sino porque la demanda del hielo, porque pasó eso, porque ya el hielo, había una cueva en el cual ya estaba demasiado acabado. Lo mismo el azufre. El azufre también ya es bastante, para nosotros es una cantidad inmensa, ¿no? Pero ya por medio de estudios y todo eso, cortaron de raíces. Eso casi prácticamente fue inmediato un corte de una, porque el primer cambio que estaban haciendo era demasiado grande. O sea, se acabaron esos tipos de minería por políticas de prohibición. Sí, ya en prohibición ya directamente de las entidades. Eso fue un cambio muy grande, porque prácticamente yo viví una época en la cual todavía existía ya, porque eso lo jalaban prácticamente a espalda, por lo menos los cuadros de hielo eran unos cuadros grandes, yo medio me acuerdo, eran unos cuadros grandes, los cuales los arrastraban totalmente, eso era arrastrado. ¿Y esto no se derretía? No, el hielo de allá tiene una resistencia más fuerte. O sea, eso lo empacaban con hojas de fraile, paja, los amarraban con y eso los llevaban. Eso duraba bastante tiempo. Ah, ok. Sí. Esto sí lo quiero. Bueno, primeramente pues... Deme un segundito, yo voy a iniciar una nueva...